Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hablar sobre patrones alimentarios. Para poder entender los patrones alimentarios, tenemos que pensar en cuál es su origen y cómo han evolucionado a lo largo de los años. En el comienzo de las civilizaciones, la alimentación estaba basada principalmente en la obtención y la búsqueda de alimentos. Lo primordial, lo esencial, el objetivo y lo que se buscaba era garantizar la supervivencia de la especie. Pero a través de los años, ¿sí? Pensando hace unos aproximadamente 13.000 años, hubo un aumento de la temperatura terrestre. Los bosques suplantaron a los glaciares y los grandes animales se extinguieron. Esto generó un colapso de la cultura de caza mayor especializada, que era la especie humana dominante en ese momento. Y esto dio inicio y comienzo a la agricultura. La agricultura a su vez generó una contaminación de las aguas y también facilitaron la aparición de ciertas enfermedades a causa del sedentarismo. Tanto la contaminación de las aguas como la aparición de estas enfermedades crónicas fueron facilitadas por el hecho de que las poblaciones, en lugar de ser nómades, empezaron a ser sedentarias, es decir, se establecieron en un territorio, en un lugar determinado, para facilitar así el proceso de agricultura. Esta agricultura generó que la alimentación sea principalmente dependiente del grupo de cereales. Entonces, hubo una obtención de excedentes, lo que generó también a su vez una nutrición deficiente por la falta y carencia de ciertos minerales y vitaminas, y a la vez también una nutrición deficiente por lo que es el aumento de peso que empezó a notarse en estas poblaciones. También hubo un aumento de la población debido a que hubo una reducción del periodo intergenésico entre las mujeres, es decir, los embarazos duraban menos tiempo y la mujer podía quedar embarazada a menor corto plazo. Las sociedades empezaron a establecerse como estatales y empezaron a haber diferencias entre los distintos grupos de asentamientos poblacionales. Empezó a aparecer lo que es a nivel alimentación la alta y baja cocina, habiendo una diferenciación. Por un lado, los campesinos, que tenían una tendencia a ser flacos y por lo tanto a nivel cultural o social eran identificados como el grupo que debía esforzarse a la fealdad, la escasez y la enfermedad. En la otra cara de la moneda teníamos a los burgueses, más bien de contextura física gorda, identificados como el bienestar, la opulencia y la salud. En cuanto a las diferencias que se pudieron ir apreciando a nivel producción de alimentos, hubo una influencia crucial en cuanto a lo que es el tipo de cultivo, el tipo de conservación que empezó a darse a los alimentos y las distintas particularidades en cuanto a la elaboración y la preparación de las comidas, como por ejemplo el uso de diferentes especies, pero también la utilización de utensilios o rituales ligados a la religión, a lo psicológico o simplemente al placer de comer, es decir, al placer que impartía estos nuevos alimentos. La alimentación empieza a constituir uno de los estímulos para el desarrollo de la cultura. Se empiezan a identificar todo lo que son alimentos comestibles de los no comestibles. Empezamos a aparecer conceptos como alimentos benéficos, alimentos sabrosos y alimentos dañinos. Con lo cual, la inversión de modos y formas de comer, de preparar los alimentos, de compartirlos o de almacenarlos, va a ser producto de todos estos conceptos nuevos que aparecen ligados a la alimentación.
La ingesta de nutrientes tenía a su vez dos consecuencias paralelas. Por un lado, aseguraba la sobrevivencia del individuo, pero por otro lado, también establecía rutinas, costumbres, modos de organizarse para conseguir el alimento y definía maneras de transformarlo, de cocinarlo y de guardarlo. El conjunto de costumbres, usos, valores y formas de organizarse y de saberes permitían a que los distintos miembros de determinadas sociedades tuvieran un determinado rol o identificación como grupo, como tales, como pares. Y esto estaba ligado íntimamente con la alimentación y todas las costumbres ligadas a ella. Con lo cual la comida deja de ser solo un elemento para garantizar la supervivencia y empieza a expresar la humanidad, empieza a marcar las diferencias entre los distintos grupos y tipos de estereotipos, marca identidad. Por un lado, en cuanto a los distintos grupos, a una sociedad y a una religión, aún dentro de una misma nación o región. Por lo tanto, esta identidad que comienza a formarse en torno a la comida también guarda lazos de identidad entre pares. Entonces fue una dinámica simultánea que generaron, por un lado, la dinámica de alimentarse propiamente dicho, y por el otro se sumó la dinámica de poder crear una identidad comunitaria en torno a ese alimentarse, en torno a la comida. En el estudio de lo que es la cultura alimentaria, no se puede dejar de lado todos los que son los aspectos históricos ligados a la alimentación, porque estos aspectos son los que precisamente marcan la cultura de un determinado grupo y región. En relación al hecho alimentario, entonces debemos conocer, por un lado, qué se come y quién lo come. Estos dos aspectos marcan la relación del hecho alimentario con el consumo propiamente dicho. Por otro lado, se va a evaluar cómo se come, dónde se come, con quién se comparte esa comida, cuándo, en qué momento se come, y esto va a estar ligado a la práctica de lo alimentario. Y por último, para qué se come y por qué se come, que van a marcar una ideología, una utilidad y una finalidad en torno al hecho alimentario. Bien, con esto finalizamos la primera presentación del día de hoy. Muchas gracias.